¿Te ha pasado que llega un cliente a hacer la revisión técnico-mecánica, le hacemos todo el proceso de ingreso y recepción, el cliente paga su revisión y se retira de SEDA con las llaves del vehículo? Cuando nos damos cuenta que se llevó las llaves, lo llamamos para que regrese por favor y el cliente llega molesto, llega enojado porque piensa que ya su vehículo estaba listo y nos pone una queja. Si esto te ha pasado, esta capacitación es para ti. Mi nombre es Liliana Mosquera y hoy vamos a hablar de las quejas y apelaciones según la ISO/IS 17020. Tenemos entonces unas fuentes normativas, es decir, lo que vamos a hablar acá no es porque Liliana lo dice, no es porque Liliana lo inventó, no. Tenemos unas fuentes como tal que nos indican lo que estamos hablando entonces en este proceso. Por ejemplo, la NTC ISO 9000, que habla de los sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario. Es una norma en la cual encontramos definiciones que nos aplican en muchos sistemas de gestión, no solo en los sistemas de gestión de calidad, sino en todos, y en este caso, el que nos cubre a nosotros como centros de diagnóstico automotor. Tenemos también una NTC ISO/IS 17000 que habla de la evaluación de la conformidad, vocabulario y principios generales. Es muy similar a la que mencionamos anteriormente y está muy enfocada para los centros de diagnóstico automotor o para los organismos de inspección. También tenemos una NTC ISO/IS 17020, que es la norma bajo la cual estamos acreditados los centros de diagnóstico automotor. Tenemos el CEA 3.0-01, que es los criterios específicos de acreditación, y el RAC 3.0-01, que son las reglas del servicio de acreditación, y también las vamos a mencionar en algún momento. Tenemos entonces por acá unas definiciones de acuerdo a lo que vamos a hablar. Una definición inicial dice, ¿qué es una apelación? La apelación es la solicitud del proveedor del objeto de evaluación de la conformidad al organismo de evaluación de la conformidad o al organismo de acreditación de reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho objeto. Entonces, dicho en otras palabras, la apelación es la solicitud que me realiza, en este caso para nosotros como centros de diagnóstico automotor, la solicitud que me realiza el cliente para reconsiderar una decisión que se tomó. En este caso, entonces, no aplica solo para, nosotros tenemos la idea, o de pronto la costumbre o que es más común que nos realicen una apelación porque el cliente no está de acuerdo con que su vehículo le sale rechazado. Pero mira que la definición nos dice que aplica tanto para vehículos que salen rechazados como para vehículos que salen aprobados. Porque me dice que es reconsiderar la decisión. También me puede pasar que un cliente se sienta molesto, se sienta incómodo o no esté de acuerdo como tal con yo haberle aprobado su vehículo porque él consideraba que su vehículo tenía un defecto que era producto de que generaba rechazo como tal. Entonces, esta es una primera definición. Y también tenemos entonces lo que es una queja. Entonces, la queja me dice, expresión de insatisfacción diferente de la apelación presentada por una persona u organización a un organismo de evaluación de la conformidad o a un organismo de acreditación, relacionada con las actividades de dicho organismo para la que se espera una respuesta. Entonces, la queja, a diferencia de la apelación, es una manifestación de inconformidad. Y como me dice al final del texto, es manifestación de inconformidad con las actividades a las cuales se dedica el organismo. Es muy importante esa parte, porque hay quejas como tal que nosotros, hay manifestaciones de inconformidad que nosotros en los CDAs las clasificamos como quejas, pero no son porque no es mi razón de ser. Les pongo un ejemplo, que se quejó porque se hace mucho calor en la sala de espera. Se quejó porque el café estaba muy frío o porque el café no le gustó. Él manifiesta su inconformidad, pero es nuestra responsabilidad clasificarla como tal. Esa manifestación, si es una queja, si es una solicitud, si es una oportunidad o si es una apelación, ¿cierto? Entonces, somos nosotros los que la clasificamos. El cliente nos puede marcar que para él es una queja, listo. Entonces tenemos un primer punto, que es el 7.5, que habla de quejas y apelaciones en la ISO/IS 17020. Listo, ese punto 5, ese 7.5 me dice que el numeral 7.5.1 me dice, el organismo de inspección debe disponer de un proceso documentado
para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las quejas y apelaciones. Entonces, este primer punto me dice, yo debo disponer de un proceso documentado, es decir, yo tengo claro en mi organismo qué voy a hacer, cómo recibo la queja, qué tratamiento le voy a dar, pero todo eso tiene que estar documentado. Y ese primer punto me dice que yo lo tengo que tener documentado, qué voy a hacer con recibir, evaluar y tomar decisiones con respecto a las quejas y las apelaciones. Después el punto 7.2.2, perdón, 7.5.2 me dice, una descripción del proceso para el tratamiento de las quejas y apelaciones debe estar disponible para cualquier parte interesada que lo solicite. Listo, entonces es ahí donde vemos a veces en los centros de diagnóstico automotor una cartelera, un aviso, un código QR, donde el cliente también debe tener acceso a ese tratamiento de quejas y apelaciones porque es una de las partes interesadas. ¿Quién más es una parte interesada? El organismo, el CDA, el organismo evaluador de la conformidad, también tiene que tener ese proceso disponible para consultarlo en el momento que lo requiera. Me dice entonces un tercer punto, el 7.5.3, que cuando el organismo de inspección recibe una queja, debe confirmar si está relacionada con las actividades de inspección de las que es responsable y en este caso debe tratarla. Entonces, recuerden que la norma cuando me habla de un debe es una obligación. Entonces yo cuando recibo una queja, debo confirmar si está relacionada con mis actividades. Si está relacionada, debo tratarla. Si no está relacionada, va a depender del organismo de inspección qué tratamiento le voy a dar como tal. Si la voy a tratar, si la voy a socializar con el personal, si la voy a almacenar, si voy a hacer el proceso, pero no notifico al cliente, en fin. Pero debo tener documentado qué voy a hacer como tal y las que sí están relacionadas con mis actividades de inspección, debo tratarlas porque la norma sí me lo indica. Dice entonces también un numeral 7.5.4 que el organismo de inspección debe ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas y apelaciones. Entonces, cuando nosotros recibimos una queja o recibimos una apelación, hay varias áreas que se involucran o que intervienen como tal en el proceso. Es decir, pudiésemos involucrar al área de gestión humana, al área de compras, al área de mantenimiento, de metrología, según la, las actividades como tal o según lo que me relacionen en la queja, ¿cierto? Entonces, cuando cada una de esas áreas se toman unas decisiones, nosotros somos responsables de, es decir, no podemos apartarnos de, no, es que como eso se hizo allá, entonces yo no tengo nada que ver con eso, no. Somos responsables de todas las decisiones que se tomen en todos los niveles del proceso como tal, del tratamiento que se dio. Listo, entonces todo lo que se vaya definiendo, si se consultan a las áreas, si se consulta prestación del servicio, a compras, a gestión humana y se toma una decisión, es responsabilidad del organismo la decisión que se tome en todos esos niveles. Listo. También me dice entonces que el numeral 7.5.5 habla de las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones no deben dar lugar a ninguna acción discriminatoria. Este punto es muy importante porque cuando nos ponen una queja, la persona que de pronto estuvo involucrada en la queja tiene un punto de vista, tiene un concepto y es importante conocer lo que esa persona dice con respecto a la situación. Es importante, hace parte de la investigación, pero no debiera ser esa persona quien tome la decisión porque tiene un concepto sesgado como tal y puede haber lugar a alguna acción discriminatoria, es decir, que discrimine o que menosprecie esa manifestación que me está haciendo el cliente porque tiene su concepto personal y considera que así no es o que así no fue como se vivió, o que la persona de pronto está exagerando la situación. Puede pasar, sabemos que nos puede pasar, ¿cierto? Cuando nos ponen una queja, uno tiene su concepto y dice, de pronto la persona no tiene razón, pero ¿cómo es posible que diga eso? Pero si yo estaba pendiente, en fin. Pero por eso es importante que esa persona dé su opinión, dé su concepto, participe en la investigación como tal, dando su versión de los hechos, pero las personas encargadas de dar un resultado final, un veredicto, una respuesta al cliente, no pueden ser esas personas porque damos lugar de pronto a alguna acción discriminatoria. Importante que todo esto que estamos diciendo acá quede documentado, ¿cierto? Cada uno de los puntos debería estar documentado en mi proceso de quejas y apelaciones, en mi procedimiento de quejas y apelaciones, indicando claramente cada punto cómo le voy a dar tratamiento.
Hasta aquí este video. En nuestro próximo video, en esta próxima clase, vamos a hablar entonces del numeral 7.6, que es el numeral que me habla del proceso de quejas y apelaciones.